España fue en su momento el imperio en donde nunca se pone el sol, y como todo gran imperio, algún día encontró su ocaso. Algunos consideran que el siglo XVIII fue el inicio de su declive y resulta que esta centuria inicia con la Guerra de Sucesión Española. Pues no es en el siglo XVIII cuando empieza su declive, tal y como defiende el historiador Christopher Storrs en su libro El Resurgir Español, refiriéndose a Felipe V, el primer Borbón en España. En este vídeo vamos a desmontar el viejo tópico de que la decadencia comienza en el siglo XVIII y de que las independencias tienen lugar por ese motivo. Los acontecimientos de la guerra se pueden dividir entonces en tres grandes frentes. Las campañas flamenco-renanas al norte de Europa entre Alemania y los Países Bajos, las campañas italianas y por supuesto el frente en la misma península ibérica. Las dos primeras se consideran las acciones bélicas entre los beligerantes y la tercera una guerra civil dentro de la misma España. Parcialmente falso. La Guerra de Sucesión Española, paradójicamente, no empieza en España, ni por iniciativa de ningún bando español. Es una guerra de varias potencias europeas contra Francia y España, y las hostilidades comienzan en la frontera del norte francés y en Italia, no en España. Los 3 primeros años de esta contienda en la península ibérica consisten básicamente en una invasión a España encabezada por Inglaterra y Países Bajos, llevando consigo al aspirante Habsburgo, el archiduque Carlos. El primer ataque lo harían en Cádiz en 1702, y no es hasta 1705 que en Cataluña comienza una rebelión austracista que llegaría más tarde a Valencia. Dentro de la corona de Castilla había una tendencia a ser partidario de los Borbones. En cambio, en la corona de Aragón se decantaban por los austracistas debido a que se oponían al carácter centralista de los franceses cuando ellos estaban acostumbrados a contar con cierta autonomía. Totalmente falso. Felipe V ya había jurado respetar las instituciones y los fueros aragoneses. Es más, estando en Cataluña, hizo el juramento en catalán y el fiscal general del Consejo de Castilla, Melchor de Macanaz, escribió lo siguiente: «Lograron los catalanes cuanto deseaban, pues ni a ellos les quedó que pedir, ni al rey cosa especial que darles, y así vinieron a quedarse más independientes del rey que el Parlamento de Inglaterra». Es decir, que Felipe V estaba incluso dándoles más autonomía de la que ya tenían con los Habsburgo. Si después la perdieron, fue porque una parte de la clase alta catalana decidió cambiarse de bando debido a que sus intereses comerciales estaban más alineados con Gran Bretaña y Países Bajos. Felipe V aplicó más centralismo en el Reino de Aragón por su deslealtad, no por su carácter centralista. De hecho, las Vascongadas, Navarra y hasta la porción catalana del Valle de Arán mantuvieron sus fueros e instituciones debido a que permanecieron leales al rey. Fue la batalla de Vigo, en las costas de Galicia. Esta victoria motivó a Portugal a su ingreso al conflicto y su territorio fue usado como una base de operaciones terrestres y marítimas por el bando austracista. No, Portugal, que ya había firmado una alianza con Felipe V, se cambia de bando y se une a los austracistas porque el archiduque Carlos le prometió que, si él era rey, le cedería a los portugueses varias poblaciones españolas como Vigo o Badajoz. Leopoldo I proclama oficialmente a su hijo como Carlos III de España. Es aquí cuando formalmente hay 2 reyes de España. De eso nada. Un emperador austriaco no tiene absolutamente ninguna competencia para declarar rey de España a nadie. Eso solo pueden hacerlo las Cortes. Si acaso pudo llegar a ser rey de Aragón cuando sus Cortes le proclamaron como tal, acto que fue secundado en Cataluña y Valencia. Por cierto, esto de ver al archiduque Carlos en la moderna ciudad de las artes y las ciencias de Valencia no deja de ser un tanto chocante. Que las negociaciones con los aliados austracistas se hicieron sumamente complicadas, pues exigían la abdicación de Felipe V en favor de Carlos III, quien incluso llegó a ser reconocido por el Papa de la Iglesia Católica. Sí, fue reconocido, pero porque Austria invadió Italia y llegó hasta la mismísima Santa Sede para coaccionar al Papa para que le reconociera. Tanto que dicen que los Borbones respetaban menos la religión, pero tanto Carlos V como el archiduque Carlos invadieron Roma, algo que nunca hizo ningún Borbón español. Por su parte, Francia solo pudo mantener a Felipe V en el trono español, pero esto no aseguró que sean aliados de manera permanente. Ya sabemos por qué. Sí, ya sabemos por qué. Porque Felipe V conspiró contra el regente francés y esto le valió una guerra contra Francia antes de que Napoleón naciera. De todas formas, después de esta guerra Felipe V se reconcilia con Francia y hasta la Revolución Francesa fueron aliados ininterrumpidamente, lo cual fue una bendición para las arcas españolas, siempre vacías con los Habsburgo. Es decir,
Se podría decir que los grandes vencedores de esta guerra fueron los británicos, pues se consolidaron como la principal potencia marítima en Europa sin haber utilizado muchos recursos. Sí, pero también el Imperio Germánico, puesto que los Habsburgo le arrebataron a España casi todos los territorios europeos. En realidad, el archiduque Carlos produjo las mayores pérdidas territoriales que España había tenido hasta la fecha. El gran perdedor de todo esto se podría considerar a la misma España, no solo por la pérdida de todos sus territorios europeos, sino porque aquí comienza su decadencia como imperio. Como sabrás, las reformas borbónicas, que incluyeron un mayor intervencionismo en sus territorios de ultramar en América, fueron una de las principales razones por las que comienzan los deseos independentistas, que no se llegan a consolidar hasta un siglo después. Como sabrán ya los que me siguen, todo ese relato es absolutamente falso. Por ello, las independencias fueron mucho tiempo después de las reformas borbónicas. Por eso, el México independiente quería al Borbón Fernando VII como emperador, y por eso Simón Bolívar dijo que contra la fuerza y voluntad pública he dado la libertad a este país. Y lo hizo contra la fuerza y voluntad pública porque muchos hispanoamericanos se mantuvieron leales al rey Borbón y pelearon contra los caudillos como Bolívar. Lejos de vivir una decadencia, el Imperio español recuperó posiciones, se modernizaron las ciudades tanto españolas como americanas con nuevas infraestructuras y servicios. Los salarios americanos eran similares a los europeos, y los trabajos forzados como la mita siguieron reduciéndose hasta mínimos históricos. ¿Cómo crees que hubiera sido la historia si los Habsburgo se mantenían en el poder? Pues muy probablemente poblaciones como Vigo o Badajoz, la ciudad más grande de mi región, hoy serían portuguesas debido a que los Habsburgo se las prometieron a Portugal. No sabemos qué hubiera sido de Gibraltar y Menorca, porque con los ingleses nunca se sabe y jamás cumplen los acuerdos que firman. Quizás el Habsburgo se las hubiera entregado como recompensa a su ayuda. Lo mismo con los territorios europeos como Sicilia o Nápoles. No sabemos si se los hubiera quedado Austria o España. Aragón hubiera conseguido quedarse con sus instituciones y fueros, lo cual habría seguido siendo una fuente de problemas como lo son hoy los fueros vascos y navarros, que conceden privilegios económicos a sus ciudadanos por encima del resto de los españoles. Además, esos fueros eran utilizados para la defensa de las tiranías de las élites locales, como determinados nobles que se dedicaban incluso al pillaje impunemente debido a la protección de los fueros e instituciones particulares dominadas por ellos mismos. Además, habríamos tenido un rey que le debería favores a dos grandes enemigos de España, como lo eran Gran Bretaña y Países Bajos, y los británicos no son muy serios con sus aliados. Quién sabe si Gran Bretaña hubiera terminado dominando el comercio hispanoamericano por autorización del mismo Carlos de Habsburgo. En cuanto a las reformas borbónicas, puede que hubieran tenido lugar de igual forma, pues estas no eran más que políticas típicas de aquella época ilustrada. En fin, es difícil dilucidar cómo hubiera quedado esa realidad paralela que nunca existió. El 28 de julio, todos los peruanos celebramos el Día de la Independencia. Ahora, veamos los antecedentes. Movimientos en contra de la corona española ya habían surgido en el Virreinato del Perú a lo largo del siglo XVIII. Sí, se dieron rebeliones en el siglo XVIII, pero estas no tuvieron ninguna conexión con la independencia del Perú. Es más, las zonas del Perú y el Alto Perú, donde Túpac Amaru II tuvo más apoyos, para la época de la independencia fueron las más leales al rey de España. Por tanto, no existe prácticamente continuidad. Esto como consecuencia del descontento generalizado desde la imposición de las reformas borbónicas, que se resumían en una mayor dependencia de los territorios americanos a la corona española desde la instauración de la mencionada dinastía francesa. La historia que siempre hemos contado de las reformas borbónicas como un proceso de centralización que finalmente consiguió organizar la extracción de recursos desde América para España no funciona. En este sistema la monarquía no es absoluta para nada. Es el centro de un sistema donde tiene que negociar con todos los grupos cooperativos, que pueden ser los gremios, que pueden ser los consulados, que pueden ser la iglesia, para negociar básicamente la gobernación. Y aquí hay un gran mito de la historiografía nacional y nacionalista del siglo XIX, es que la visión de las reformas borbónicas ya no es en este momento la que era hace 20, 30 o 40 años. Las repúblicas americanas, hispanoamericanas del siglo XIX construyen un mito de origen que tiene que fundarse en la separación de España y del Imperio Español, como es lógico. Lo primero que hacen es acudir a pues las reformas borbónicas como el escenario que crea
un instante de agravios que justificaría la ruptura, ¿no? Si me permiten la comparación, un adolescente que se le enfada a uno mucho en casa porque no le has dejado la paga suficiente, entonces decide que se tiene que ir, se acaba yendo y entonces te acusa de una lista de elementos, de diferencias que en la vieja retórica del memorial de agravios justificaría esa separación. Todavía hoy, si uno se va al otro lado del Atlántico, va a encontrar que hubo una serie de señores malísimos con peluca que llegaron a cobrar impuestos y a organizar el ejército y a organizar la hacienda. Esos son los elementos fundamentales de las reformas borbónicas, el poner en marcha un imperio fiscal y militar, en una expresión discutible pero descriptiva de Stanley Stein, y como consecuencia de ello se produce una especie de resentimiento social, de necesidad de justicia que, comillas, vendría a justificar que en el momento pertinente se produjeran las independencias. Carlos III, el principal reformador borbónico, abrió puertos de toda Hispanoamérica y España para que pudieran comerciar entre sí. Además, avanzó en la supresión del reparto forzoso de mercancías, que consistía en que, sobre todo las comunidades indígenas, estaban obligadas a comprar y vender mercancías a un funcionario local, que muchas veces se aprovechaba de esta especie de monopolio comercial. Este sistema fue, por cierto, instaurado por los Austrias y causó muchas rebeliones también durante la época borbónica. Además, Felipe V y los posteriores Borbones fueron los que pelearon durante mucho tiempo para que las élites locales aceptaran a indígenas del común como alcaldes o clérigos, una medida que tuvo más aceptación en Nueva España que en Sudamérica. Los Borbones van a darle más poder a la corona en detrimento de las élites locales, pero esto es en parte para tratar de suprimir la tiranía de esas élites locales sobre la población, incluido el reparto forzoso de mercancías. Una tiranía que se vio bastante bien tras las independencias, por ejemplo, cuando los gobiernos republicanos les expropian las tierras comunales a los indígenas, una puerta que abrió el mismísimo Simón Bolívar. La más representativa fue la rebelión de Túpac Amaru II, noble indígena cuya prosperidad se vio afectada por la recaudación de impuestos desde la corona, que a su vez fueron abusivos para los indígenas. Igualmente falso. Los impuestos no eran especiales para los indígenas, sino para cualquier hispanoamericano. Y si te parece que eran abusivos, imagina cómo era en la península, donde los españoles pagaban 1/3 más de impuestos, según decía Alexander von Humboldt. Túpac Amaru II ya no vivía tanta prosperidad. Estos impuestos le afectaron porque había contraído muchas deudas, que ahora le serían mucho más difíciles de pagar. Es por ello que deseaba obtener el marquesado de Oropesa, que le eximiría de pagar los tributos, pero no lo consiguió y ello le catapultó hacia la rebelión. Y ahora sí, vamos con la secesión de verdad. Hablemos de uno de los personajes más trascendentales en nuestra región, el muy conocido Simón Bolívar. A la edad de 9 años, sus dos padres ya habían fallecido y termina bajo la custodia de su tío Carlos Palacio y Blanco, quien se dice que no le prestaba mucha atención. Simón tuvo una infancia feliz. ¿Me puedes decir cómo pudo tener una infancia feliz si sus padres habían muerto y su tío no le prestaba atención? La infancia de Simón Bolívar fue de todo menos feliz. Cuando tenía 17 o 18 años, incluso estuvo en la cárcel por enfrentarse a unos guardias. Y sus múltiples traumas podrían explicar en parte los rasgos psicopáticos de los que haría gala más adelante. Simón tuvo una infancia feliz en donde desarrolló fuertes lazos con sus esclavos, a quienes veía como su familia. ¿Desarrolló fuertes lazos con sus 2000 esclavos? Lo dudo. Como mucho con los 6 esclavos más allegados, cuya liberación terminaría firmando. Como ir empapándose con ideas libertarias inspiradas en la entonces reciente Revolución Francesa. Bolívar nunca estuvo inspirado por ideas libertarias. Seguramente lo que más le gustó de la Revolución Francesa fue la guillotina. A Bolívar quien le gustaba era Napoleón, a quien quería imitar. De hecho, para muchos de sus seguidores, él era el Napoleón americano. Bolívar participaría activamente en la campaña del Magdalena en el contexto de la independencia de Colombia, por lo que el Libertador comienza a ganar sustento popular no solo en su país, sino también en el centro del Virreinato de Nueva Granada. En aquella época, hasta el mismo Bolívar te habría dicho que no es popular, y no ayudó nada a su proclama de guerra-muerte, el genocidio que ordenó contra los españoles que no lucharan de su lado, pero que se volvió también contra los propios colombianos. El episodio más dramático fue el asesinato de unos 1.500 civiles en la localidad de Calabozo. La campaña admirable, tras la que luego de cruzar los Andes venezolanos desde Cúcuta, entra triunfalmente a Caracas, sin embargo, con la llegada de refuerzos españoles al mando de José Tomás Boves, luego del fin de la guerra en la península. No,
José Tomás Boves no llega desde la península, ese fue Pablo Morillo. Boves ya vivía en Venezuela, pero los separatistas quemaron su negocio y mataron a su hijo delante de su mujer. Por ello les hizo la guerra desde 1813 y terminó liderando un ejército de negros en favor de la causa del rey. Un hecho crucial con una gran repercusión para la historia americana, la invasión napoleónica a España que conllevó al aprisionamiento del rey español Fernando VII. Por su parte, los dominios en América comenzaron a formar juntas de gobierno que reconocían a Fernando VII en lugar de a Pepe Botella. Esta lealtad se vio reforzada con la promulgación de las Cortes de Cádiz en España, las que prometían una mayor descentralización al estar conformada por representantes de los territorios peninsulares y americanos. Sin embargo, el rey optó por suprimir la Constitución de Cádiz y reinstaurar el absolutismo. En los otros territorios españoles de Sudamérica, las juntas rechazaron la reimposición del absolutismo por Fernando VII, intensificando así sus deseos independentistas. Otra vez, totalmente falso. La mayoría de esas juntas estaban para defender a Fernando VII y el antiguo régimen, no para atacarlo. La Constitución de Cádiz, por muy buena que nos parezca hoy, no era demasiado popular en aquella época. Es más, justo en el año en el que Fernando VII regresa, es cuando en Chile cae el régimen secesionista y se reinstaura el virreinato por 2 años más. Todas las independencias se consagran a partir de 1820, justo cuando la Constitución de Cádiz volvería a estar en vigor. Tras esto, se organiza la Expedición Libertadora del Perú con un ejército compuesto por rioplatenses y chilenos Y británicos y esclavos comprados. liderados por San Martín y Cochrane. La llamada Corriente Libertadora del Sur zarpó de Valparaíso en 1820 para luego instalar su cuartel en Pisco, en donde recibió el apoyo de la población peruana. Apoyo peruano recibieron más bien poco. De hecho, San Martín entró al Perú preparado con equipamientos para 15.000 peruanos que él esperaba que se le fueran a unir y tan solo consiguió el apoyo de 600 esclavos a cambio de su liberación. El Libertador atacó a principios de agosto de 1824, tomando por sorpresa al ejército español al mando de Canterac en la Pampa de Junín. Cuando te refieres al ejército español, ahí sí tienes que decir que había mucho más apoyo de la población peruana, ya que en él estaban la mayor parte de peruanos que lucharon en esa guerra, y su número superaba con creces al de españoles. Un comandante del bando secesionista llamado José Santos Vargas cuenta que un grupo de indígenas altoperuanos contra los que se enfrentó decían que por su rey y señor morían, y no alzados por la patria, que no saben ni qué es esa tal patria. Que el rey es conocido, su gobierno bien entablado y sus leyes respetadas. Guerrillas de indígenas realistas, conocida como la Rebelión de Iquicha, no fue sofocada hasta 1828. ¿Ves? Realistas indígenas, de los que había muchos más que españoles. A José de la Mar. La Mar se termina rindiendo ante la falta de provisiones para luego pasarse al bando patriota, tal vez por su origen criollo. ¿Y qué tiene que ver que fuera criollo? En Hispanoamérica había más criollos que españoles peleando por el rey. Hasta el segundo presidente del Perú, Torre Tagle, se cambió al bando realista escribiendo que se sentía tan español como su majestad don Fernando, y de ese cambio no has hablado. Además, antes dijiste que la abolición de la Constitución de Cádiz había animado a muchos a abandonar la causa realista, pero justo cuando la Mar se cambia de bando, estaba en vigor esta Constitución. De hecho, buena parte de los cambios de bando y deserciones dentro del realismo se producen con la Constitución de Cádiz en vigor. Y es por estas deserciones y cambios de bando que la independencia se consagra en aquellos años y no antes. San Martín asume el mando político y militar de los departamentos libres. ¿Departamentos libres? ¿Me puedes explicar por qué eran libres? San Martín se reúne con Bolívar, quien venía triunfante de sus campañas tras la que independizó Venezuela, Colombia y Ecuador, ahora unificados en la Gran Colombia. No, unificados ya estaban todos en la Nueva Granada. Va a ser con Bolívar en el trono, digo la presidencia, cuando Venezuela se va a separar de Colombia y más tarde ya lo haría Ecuador. En esta entrevista, en donde San Martín esperaba el apoyo gran colombiano para la expulsión de los realistas, se discute si la provincia libre de Guayaquil se anexaba a Colombia o a Perú, así como el destino del sistema político del Perú. Primero dices que estos señores hicieron una campaña que logró que esos pueblos fueran libres. Y ahora me dices que Bolívar y San Martín se reunieron a puerta cerrada para decidir todas las cuestiones importantes del Perú a espaldas de los peruanos. ¿Y Fernando VII era absolutista? Pues permíteme que lo dude. Mientras San Martín buscaba un sistema monárquico, Bolívar apostaba por una república. El libertador venezolano se termina imponiendo, razón por la que Guayaquil se anexa a la Gran Colombia.
Luego nos quejamos de que son los absolutistas borbones los que dividen los territorios sin tener en cuenta los intereses de la población que vive en ellos. Como ves, la independencia peruana tuvo una fuerte influencia extranjera y no todos los peruanos estaban de acuerdo con ella durante este periodo. La mayoría no lo estaba, para ser exactos, pero fueron liberados a la fuerza, lo cual es sumamente contradictorio. Existió una gran cantidad de disidencias y antipatías en contra de Bolívar, al punto de que es casi asesinado durante la conspiración septembrina. Estas antipatías se habían generado debido a los deseos intervencionistas de Bolívar en campañas extranjeras. No, las antipatías se habían generado porque Bolívar se había convertido en un dictador más absolutista que cualquier rey de Europa, y esa es una de las razones por las que había cada vez más partidarios del federalismo que tanto detestaba Bolívar, quien quería imponerse como presidente vitalicio, es decir, de por vida. Además, la Constitución se estaba violando y los abusos de los militares sobre la población eran comunes. El político Luis Vargas Tejada escribió la siguiente estrofa: si de Bolívar la letra con que empieza y aquella con la que acaba le quitamos, oliva de la paz símbolo hallamos. Esto quiere decir que la cabeza al tirano y los pies cortar debemos si es que una paz durable apetecemos. El gobierno del Perú abole la Constitución de Bolívar, lo que conlleva a una infructuosa guerra entre la Gran Colombia y el Perú en 1828. Y esa era otra constitución en la que de forma totalmente ilegítima Bolívar se quería imponer como presidente vitalicio. No obstante, el conflicto estuvo muy ligado a disputas territoriales entre Colombia y Perú. El Libertador deja este mundo frustrado al ver cómo su proyecto se derrumbó, pero tal vez en el fondo orgulloso de haber cumplido semejantes proezas que lo han inmortalizado como uno de los personajes históricos más importantes de la región. Pues a juzgar por sus palabras al respecto, yo no apostaría por ello. Dijo literalmente: los que han servido a la revolución han arado en el mar, y que lo único que se puede hacer en América es emigrar. Hasta el día de hoy, es considerado como el indiscutible padre de la nación venezolana. En realidad Bolívar no es el padre de la patria venezolana, todo lo contrario. José Antonio Páez y sus seguidores construyen este país contra Bolívar, hasta el punto de que le prohíben la entrada a Venezuela al mismísimo Libertador. Si hoy es recordado, fue porque, más de una década después de su muerte, el mismo Páez que se rebeló contra Bolívar utilizó su figura para crear la identidad nacional al no ver otras alternativas para ese propósito. Independientemente de la percepción que se tenga sobre él, es innegable que es un personaje que se inmortalizó con sus hazañas. De hecho, eso es bastante negable. Bolívar fue el personaje más odiado de toda la Gran Colombia y Perú. Incluso el primer presidente del Perú, Ribagüero, escribió duramente contra él, aludiendo a episodios donde presuntamente se comportaba como un borracho incontrolable o como un asesino despiadado que mandó a su comitiva a atacar a unos indígenas que simplemente estaban bailando. Si no llega a ser por la instrumentalización e idolatría salvajes que han hecho los gobiernos republicanos de él, probablemente hoy los hispanoamericanos tendrían el mismo recuerdo de Bolívar que el que tenemos los españoles de Napoleón. La muerte de su amada, su educación, sus constantes viajes y la estrecha relación con sus esclavos influyeron decisivamente en su visión. Lo que influyó en su visión de la esclavitud fue la carnicería que hicieron los esclavos de la Revolución Haitiana y que tanto miedo le daba a Bolívar. Por eso, lo que quería era mandar a los esclavos al campo de batalla para que murieran y así reducir su peligroso número. Peligroso según él, claro. Sus proyectos fueron truncados por la degenerativa enfermedad que lo apartó de este mundo a la temprana edad de 47 años sin concretar su sueño unificador. Analicemos el mapa de Sudamérica luego del legado de Bolívar. Cabe mencionar los 3 países que derivaron de la Gran Colombia. Estos estados consolidaron su independencia en gran parte gracias a las campañas de Bolívar. ¿Su sueño unificador? Más bien su sueño balcanizador, puesto que dedicó la mitad de su vida a trocear todos los territorios por los que pasaba. Y menos mal que no consiguió todos los trozos que se había propuesto. De lo contrario, el Perú no existiría tal y como lo conocemos hoy. Lo del sueño unificador de Bolívar es una falacia. Hispanoamérica ya estaba unida con el Imperio Español. No se puede unir lo que ya está unido. Es como querer casarse 2 veces con la misma persona. ¿Crees que si Bolívar hubiera vivido más, el mapa hubiera sido incluso diferente? Sí, fijo que si Bolívar hubiera estado 20 años más al frente de la presidencia de la Gran Colombia, ahora habría 20 repúblicas más en ese territorio. Y menos mal que al final no cumplió su promesa de ceder Panamá y Nicaragua a Inglaterra, que si no... ¿Qué opinión tienes acerca de este controversial personaje? ¿Lo considerarías como un dictador o como un libertador? No se trata de lo que yo considere, sino que objetivamente fue un dictador,
algo que hasta él mismo te hubiera admitido sin problemas. Mira, Sebas, yo entiendo que tú eres un tipo muy simpático que suele evitar las polémicas y los asuntos más escabrosos de la historia. Pero pata, eres peruano y estás blanqueando la imagen del genocida que dijo que los peruanos son todos viciosos hasta la infamia, bajos hasta el extremo, falsos, ladrones, embusteros y sin ningún principio moral que los guíe. En fin, estos vídeos tuyos ya tienen unos años. Yo te sugeriría que los sustituyeras por nuevas versiones mejoradas. Aunque Perú había consolidado su independencia, los primeros años fueron muy duros. El inicio de una tremenda inestabilidad política en medio del primer militarismo y un colosal endeudamiento con Chile, Gran Colombia, España e Inglaterra dificultaban el progreso de la naciente república. Los primeros años no, todo el siglo XIX, y el XX tampoco es que fuera especialmente bueno. La independencia fue la mayor catástrofe de toda la historia del Perú, solo superada quizás por grandes epidemias de enfermedades. Tan decadente que dicen que fue el siglo XVIII, y sin embargo el PIB per cápita de Perú del siglo XIX estuvo en buena parte por debajo del siglo XVIII. ¿Qué celebra entonces Perú el día de su independencia? ¿Que fue invadido por unos ejércitos foráneos cuyos líderes obtuvieron el poder decidiendo multitud de cuestiones a espaldas de la inmensa mayoría de los peruanos y que supuso el principio de su total decadencia? Los pueblos hispanos están tan desubicados que muchos inmigrantes hispanoamericanos hasta celebran el día de la independencia de sus países en la misma España. ¿Pero por qué? Primero se quejan de que España les impone muchísimas trabas burocráticas para establecerse legalmente en ella, pero al mismo tiempo celebran el día en el que sus libertadores pusieron una frontera entre ambos países que hizo posible que todas esas trabas se establecieran. Que digo yo, si tan buena fue la secesión de Hispanoamérica de España, ¿por qué tantos hispanoamericanos ahora quieren vivir en ella, y no en sus países independientes y libres? Al mismo tiempo festejan el momento en el que la economía de sus países cayó en picado y que desde entonces casi no levanta cabeza, salvo en algunas épocas efímeras. El hecho de que todos esos inmigrantes hayan tenido que venir a España no representa otra cosa que el fracaso de las repúblicas hispanoamericanas, que hoy exportan inmigrantes porque no son capaces de darles oportunidades en sus propios países independientes de cuyos orígenes se sienten tan orgullosos. La paradoja es infinita, y todo por tragarse un relato sin pararse a pensar si es cierto o no. Les dijeron que estos son los buenos libertadores que les liberaron de los malvados españoles, y la mayoría ni se cuestiona si ese relato es cierto. En fin, queda mucho por hacer y millones de ojos a los que abrir. Hoy estamos aquí para acabar con cientos de años de dolor, de injusticia, de muertes. Hoy estamos aquí para que se escriba una nueva historia de un pueblo libre y lleno de ilusión. El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de gallardía, porque desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú!